hay reglas con los tonos y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ahí está. Por ejemplo, 2/3 tonos seguidos. Cuando hay 2/3 tonos seguidos, el tercer tono, recuerden, es el que parece un pajarito. En la primera sílaba, como ven ahí, de tercer tono, se cambia a segundo tono. Ejemplo, ni hao, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el ni hao con terceros tonos, se lee así, ni hao, ¿verdad? ¿Sí o no? Ni hao, pero se escucha feo, se escucha muy feo. Como se escucha feo decir ni hao, es que hay este cambio de tono de ni hao a ni hao. De ni hao a ni hao. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ese cambio de tono? No está difícil. Ahora tenemos eh, el tono neutro. El tono neutro, algunas sílabas no tienen un tono resaltado, ¿sí? Esto es conocido como un tono neutro, es corto y suave. Por ejemplo, la palabra mamá. La palabra mamá no se dice mamá, no se dice mamá. La palabra papá no se dice papá, no se dice así, es mamá, donde el primero es primer tono, ma, y el segundo es ma. Mamá, papá, niman. ¿Sí? Ese es el tono neutro. Una sílaba que no tiene tono, se la pronuncia tan rápido que se queda como que ahí. Pero cuidado, confundan con el cuarto tono, porque el cuarto tono sí es hacia abajo completamente. De el tercer tono cortado. ¿Sí? El tercer tono cortado. ¿Qué significa esto? Aquí ya nos estamos poniendo un poquito complicados, pero no se preocupen. Aquí estoy para enseñarles. ¿Sí? Si un tercer tono va seguido de un primero, un segundo, un cuarto tono o un tono neutro, ese tercer tono se lo lea a medias. ¿Ya? No se asusten. Esto después llega un momento en el que sale solito. Ni siquiera lo van a tener que pensar. Ni siquiera lo van a tener que pensar. ¿Y por qué les digo esto? Porque simplemente si lo leen con los tonos específicos como ven ahí, suena feo. Por ejemplo, vamos a leer la primera palabrita. Si yo lo leyera sin estas reglitas de tonos, se escuchara feo. Miren, perdón, escuchen. Y se escucha como que forzado. La de la derecha. Han, man. O sea, hay como que una barrera entre sílaba y sílaba si yo no aplico este cambio de tono. Vamos a leer la tercera. Fan. Algo no está bien ahí. Y la última. Hao, ma. No suena bien. Entonces, por eso es que ese tercer tono lo leemos a medias. ¿Y cómo se lo lee a medias? Si el tercer tono es baja y sube, ahorita solo lo vamos a bajar. Solo lo vamos a bajar. Por ejemplo, antes es y, pero lo correcto es y. No leí el tercer tono completo. Es como que debería ser pero no, yo digo ¿sí ven? Al lado dice lo correcto con los tonos que son debería ser han, man, ¿verdad? Porque el tercer tono baja y sube. Pero aquí lo vamos a leer a medias, cortado, así es César, el tercer tono cortado. ¿Y cómo se lee cortado el han, man? ¿Cómo se lee cortado? Se lee así. Han, man,
很忙. Lo estoy cortando, no lo estoy leyendo completo, ¿sí? Ahora, la tercera palabra, no, en normal, si yo lo leyera normal, sería wu fan. No se escucha bien. Corto el tercer tono. Wu fan. Wu fan. ¿Sí? Lo leo a medias. Jaoma. Jaoma. Suena mucho mejor que decir jaoma. ¿Sí? Esa es la regla del tercer tono cortado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 很忙 significa muy ocupado, ¿sí? ¿Qué tal esta regla del tercer tono cortado? Es un poquito compleja al inicio, pero conforme pasa el tiempo, esto sale inmediato, esto sale solito, ¿sí? ¿Qué tal? Continuamos, que hay un par de reglas más. El cambio de tono de bu. Bu significa no. O sea, solito, la palabra pu significa no. Hola, bienvenidos a todos los nuevos estudiantes. Estamos empezando desde cero. Estamos empezando desde cero. Y si se han perdido la clase hoy, no hay ningún problema. Lo mismo está en YouTube. Lo mismo, exactamente lo mismo está en YouTube. Bien. Entonces, el cambio de tono de bu. Vamos a leer. El pinyin de bu, o sea, la sílaba, es BU con cuarto tono. Yo he estado siempre aquí, solo que me dio miedo comenzar mi cuenta de TikTok y recién la comencé hace un mes. Entonces, por eso siempre digo, lo más difícil es empezar, para todo, lo más difícil es empezar. A mí me dio temor comenzar mi cuenta de TikTok por el miedo al que dirán, pero yo me decidí y abrí mi cuenta de TikTok. Bien. Entonces, el pinyin de bu es BU y cuarto tono, pero cuando va seguido de otro cuarto tono, este cambia a bu con segundo tono. Igual, al principio se les va a hacer complicado pensar, pero ya después esto sale automático, ¿sí? Bien, gracias Jimena por estar aquí. Todos los días, casi todos los días hay clases nuevas. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a leer lo que está del lado izquierdo, ¿sí? Ahí no hay cambio de tono, ¿sí? Repitan conmigo. 不喝, 不好. No hay ningún cambio. El cambio va a estar cuando se vaya a lo amarillito. Seguimos leyendo sin ningún cambio. Gracias por las rosas. 不高, 不来, 不小. Ahí estamos leyendo tal cual los tonos. Pero del lado derecho, vemos que hay un BU y segundo tono. ¿Y por qué cambió? ¿Sí? ¿Por qué cambió? Justamente por la regla del cambio de tono de bu. Cambia de tono bu cuando al lado tenemos otro cuarto tono. Ejemplo, lo que está más a la derecha, no se dice pu chu, no se dice pu xie, los dos con cuarto tono. El bu cambia. Ya no es pu, ahora es pu, pu chu, pu xie. ¿Sí? Esa es la regla del cuarto tono de bu. Bu, que significa no. Ahora, el cambio de tono de i, el cambio de tono de i, el pinyin de i, o sea, el número 1, ese es número 1, es y y primer tono. Pero, cuando va seguido de un primero, segundo o tercer tono, cambia a i con cuarto tono. Adicional, si va seguido de un cuarto tono, cambia a y. Yo sé que suena un shampoo. Yo sé que suena un shampoo. Pero con el tiempo esto se va a hacer automático. ¿Sí? E igual pueden tener este video de YouTube y lo pueden ver cuantas veces quieras. Lo voy a subir sin ningún problema. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, las tres primeras columnas dice y pan, 一时、一元、一年、
一本, 一点, ¿sí? Cambia de y a cuarto tono, ¿sí? Y al final tenemos la última columna. No se dice y que, no se dice y tien, se dice y que, y tien. Así es como cambia. Pueden revisar este video cuantas veces quieran para tener claras estas reglas específicas de tonos, ¿sí? La regla de los 3/3 tonos seguidos. Así como en ni hao, teníamos aquí que cambia a el ni hao, cambia a ni hao. También nosotros podemos toparnos con ocasiones que hay 3 tonos, 3/3 tonos seguidos. Sí puede pasar. Sí puede pasar. Entonces, ahí hacemos lo siguiente. No decimos wo hen hao. No. Suena feo, suena raro. Es wo hen hao. Así. Wo hen hao. Esta es la regla de los 3/3 tonos seguidos. Es igual a la primera que vimos, sin embargo, ahorita solo son, perdón, son 3. Bien.